Abuelo saca triunfante un huevo de chocolate de debajo del asiento del 118. Ya es el quinto que se deja olvidado esta semana un niño al que ha bautizado como el niño gilipollas. Porque lo es y porque este rato es el único que tenemos, hermano y yo, de gritar gilipollas sin consecuencias. Abuelo se frota las rodillas. Nos lo estamos cargando un poco con la historia de los huevos. Hoy estrena bastón para pegar a los ladrones, dice. Últimamente lleva en el bolsillo una cartera falsa con una nota donde pone «Hijo de puta, has pinchado en hueso, jódete». Nos flipa. Abuelo nos hace poner los dedos para dividir el huevo, pero con la emoción se rompe en 1000 pedazos por el suelo del autobús. Hermano se abalanza como el animal que es, pero abuelo lo para. No podemos ser más gilipollas que el niño gilipollas. El otro se china y grita que total, da igual, si todo es mentira, y no sé qué más dice porque abuelo me tapa los oídos para que no me entere del resto. Mañana fijo que nos encontramos otro huevo, a no ser que le pase algo al niño gilipollas. Ojalá que no. Este cuento se titula El niño gilipollas y se hizo público por primera vez en el año 2020. Su autora, Julia Viejo, una madrileña de entonces 28 años, lo envió a una iniciativa organizada por la editorial Blacky Books durante la primera fase de la pandemia llamada Relatos confinados. A la editorial le picó la curiosidad y le preguntó si tenía más textos en ese registro. Ahora, El niño gilipollas forma parte de En la celda había una luciérnaga, el primer libro de Julia Viejo, una colección de cuentos que exploran temas como la soledad o la inseguridad adolescente desde el humor, pero con no pocos grados de temperamento lírico y coqueteos con lo fantástico. Dice la autora que no sabe si tiene todavía una voz propia como escritora. Su debut parece sugerir que sí, y en esta entrevista nos aventura cómo podría modularse en el futuro, cuáles son sus influencias y sus fobias y por qué el libro está dedicado a sus abuelos. Mala letra, con Anxo F. Couceiro. Julia Viejo, bienvenida a Mala Letra. Presentas, acabas de publicar hace un mes En la celda había una luciérnaga, un volumen de cuentos que publicas con Blacky Books. Y si puedes contarnos un poco el origen del libro, porque he leído que empezaste un poco la relación con la editorial durante el confinamiento, participando en un concurso de cuentos. Eso es. En el confinamiento más absoluto, el de finales de marzo de 2020, Blacky convocó como un... Bueno, no era exactamente un concurso porque no había un premio como tal, pero era una convocatoria de microrelatos de 200 palabras para publicar en Instagram, ¿no? Para hacer una selección e ir publicándolo. La única base que había era que tenían que suceder fuera de casa para pues oxigenarnos un poquito, ¿no? Y bueno, para hacer comunidad, para animar a la gente y eso. Y yo que me apunto en Bombardeo y que Blacky era una editorial que me gustaba mucho, pues me apunté, hice un relatillo sobre una experiencia, una anécdota con mi abuelo. O sea, es de los pocos relatos que luego, spoiler, más adelante, han sido basados en algo real. Y nada, y les gustó. Salió en Instagram, yo ilusionadísima porque me sacaran ahí el relatillo y al día siguiente, a los 2 días de sacarlo, recibo un email de la editora de Blacky que se llama Rebeca y el email llevaba como asunto bravo por el niño gilipollas, o sea, porque el relato mío se llamaba El niño gilipollas y que ha sido el mejor asunto que me han mandado nunca. Súper divertido. De hecho, tuvimos un hilo muy largo durante meses con ese email, con ese asunto y le tengo cariño. Y nada, pues el email de Rebeca básicamente era que había gustado mucho y que sí tenía algo más. Y yo justamente pues tenía bastantes más relatos, tenía muchas otras cosas escritas que no había comprometido con nadie todavía. ¿Y cómo fue ese proceso de compilación de distintos cuentos? ¿Cómo haces para darle un poco una coherencia? Porque es verdad que todos los cuentos tienen un poco, aunque tienen registros formales muy diversos, algunos son enteramente dialogados, otros son más realistas, en otros aparece el fantástico, etcétera. Todos tienen un poco un cierto tono común. No sé cómo haces para cuando ya tienes en cabeza hacer un libro y ya tienes una propuesta. No sé si ya habías anteriormente empezado a pensar en que todo eso podía tener un hilo conductor o...
Que va para nada. De hecho, yo mientras los escribía, mi intención era que fueran lo más diferentes cada uno del otro para no aburrir al lector. Yo ya tenía, o sea, en este punto cuando contactó Blackie conmigo, tenía escritos pues, unos 10, 12 o así, que esos eran pues de talleres, de otras cosas, de bueno, relatos a lo largo, escritos a lo largo de un par de años o así, que por supuesto no estaban concebidos para publicarse ni siquiera, ni para publicarse juntos. Ujú, Y lo que escribí de ahí en adelante, ya con el objetivo de que publicarse en el libro, mi intención, como digo, era hacerlos súper diferentes unos de otros. Y cuando acabas el proceso de escritura dices, hostia, pues no eran tan diferentes. Al final sí que hay un nexo común, imagino que fruto de un estado de ánimo de ese momento y obviamente de mis influencias y de mis obsesiones y mis gustos. ujú, Pero es curioso que luego sí que en apariencia parece que lo he hecho a propósito, que haya un nexo, pero es más bien ese tema común es una búsqueda que se hace a posteriori, ¿no? ujú. Ves la colección de relatos y dices, vale, pues Vale. esto puede tratar de esto, lo vamos a llamar así, lo vamos a vender así, pero no hubo ninguna intención de homogenizar, al contrario, mi idea era hacerlos súper diferentes unos de otros. Ujú. Es que lo que yo veo que, por ejemplo, tienen en común es como que, bueno, en muchos de los cuentos, los personajes, o las voces narrativas aparecen como hablando desde un lugar bastante parecido, que es entre la inocencia y la extrañeza, ¿no? Y da igual que Mm, sean un niño, hay muchos cuentos que están protagonizados por niños o por adolescentes, o una anciana muy anciana. Hay como una especie de inocencia común, ¿no? No sé si es un juego literario deliberado o que forma algo, que es algo que forma parte de tu identidad como escritora y digamos que te sale de manera más natural. Sí, me sale de manera inconsciente. Siempre me han atraído mucho la ingenuidad Ujú, de la infancia, de la adolescencia, pero también esa ingenuidad que se mantiene a lo largo de la vida, que incluso la gente más seria, más solemne, más adulta o incluso gente muy, muy vieja, la mantiene también. Todos mantenemos un poquito esa cosa infantil que, no sé, es que al final la infancia es una época que te marca muchísimo, todo lo que vives ahí va a marcar mucho y creo que mucho más de lo que somos conscientes nuestro futuro. Y me atrae mucho eso. Mm, y no solo la inocencia, sino el absurdo, el hecho de que se te vayan las situaciones de las manos, que también puede ser algo propio de la infancia, pero no, o sea, estamos todos improvisando, incluso mm, a medida que cumplimos años parece que lo tenemos todo controlado y te das cuenta de que no, ujú. que es todo así. Y me gustan mucho también los personajes outsider, ¿no? Que no encajan muy bien, que no saben muy bien Sí. cómo reaccionar ante las cosas que les ocurren. Y no creo que sean tan outsider, en realidad yo creo que casi todo el mundo, ya digo, eh, aparentemente normal tiene una parte de eso. Ujú. Cuándo empiezas a escribir, más o menos, si eres capaz de ubicarlo en el tiempo? Eh, Supongo que muy pequeña. No tengo claro el momento, pero yo siempre me ha gustado muchísimo leer, como Ujú, siempre pasa a los que escribimos. Normalmente nos hemos bebido los libros desde que hemos aprendido a leer. Bueno, yo primero, antes de aprender a leer, yo escuchaba, porque mi padre me contaba muchos cuentos y sobre todo me leía poesías. Y yo he entrado a la literatura por la poesía, es curioso. De hecho, me acuerdo de memoria de poemas enteros de Machado, por ejemplo, o de autores así que yo no tenía ni idea de quiénes eran, o de dónde habían salido, ni de qué pintaban en la literatura. Luego lo aprendí después, pero sí, entré por ahí. Y creo que quizás lo primero que escribí fue poesía, fíjate, por eso. Y bueno, ujú. aparte de Gloria Fuertes y también poetas más clásicamente infantiles. ¿Esto en una etapa muy, muy inicial o es algo que después también has continuado, el hecho de escribir poesía? No, solo inicial. Luego Ujú, me ha interesado mucho más
la prosa, aunque Ujú. sea corta, pero sí, la poesía me encanta, he seguido leyéndola mucho, pero no me atrevo, no sé, creo Ya. que es un código que ahora mismo no sabría muy bien cómo ubicarme en él. Bueno, ¿hay algún cuento que podría entrar dentro de la categoría, no sé si de prosa lírica o algo parecido, pero bueno, estoy pensando, no me acuerdo cómo era el título, dos puntos, abre paréntesis, no, no, no. Dos puntos cierra paréntesis. Sí, perdona, que es como, bueno, tiene una, quien haya leído el libro, pues entenderá a lo que me estoy refiriendo, que es más enumerativo o más de fogonazos, de imágenes líricas, ¿no? Es un cuento que juega un poco a la imagen. No sé Sí, es verdad. si por ahí también podrías encontrar un hilo común con esos inicios. Sí, puede ser, y no me daba cuenta en ese momento, pero sí, hay relatos que son como ese o como el de inventario, que son más de imágenes, y eso puede estar más relacionado con la poesía que con la prosa, pero bueno, tampoco me gusta catalogar en Ya, ya, ya. cajones las cosas. Puede que sí, eso sí. Y luego también de la poesía me gusta mucho lo de la palabra precisa, ¿no? Ujú. Escoger, no sé, yo soy muy meticulosa con las palabras, creo que siempre he sido más de lengua que de literatura, aunque la literatura me ha encantado, pero lo típico, ¿no? De la asignatura de lengua y literatura, Sí. eh, parece que no, que todo el mundo como que o cualquiera que luego sea escritor le gusta más la literatura, pero a mí me ha traído siempre mucho las palabras en sí, ¿no? El significado preciso de cada una. Y luego también de la poesía, el ritmo, por ejemplo, creo que es algo como que tiene mucho que ver con la intuición también y con la musicalidad. Y me obsesiona mucho eso no sé, de esa musicalidad dentro de que no hay ninguna música, pero que se Sí. palpa en los textos y me Ujú. interesa un montón las frases largas que dan velocidad, las frases cortas que la reducen, ¿no? Buscar la tensión a través de eso Sí, sí. me obsesiona, me encanta. Me gusta mucho leerlo yo también en otros y percibirlo. Ujú. El estilo, vamos. Te voy a Mm. hacer una pregunta que es muy cabrona y muy desagradable porque es muy fácil hacerla y muy difícil responderla siempre, pero ¿cómo definirías tu estilo? Es decir, ¿cómo definirías ese proceso de mm, ¿no? Coger elásticamente el oficio de escribir y jugar con eso dentro de tu literatura? El estilo puramente mm, narrativo, aparte del temático, ¿te refieres? Me O, refiero al estilo más pues, de lo que estabas hablando, mm, de coger la lengua como algo plástico con lo que jugar para buscar ritmo, para buscar un efecto estético. claro, pues supongo que un poquito lírico, pero nunca me gusta pasarme demasiado de lírica. Ante todo, creo que es un estilo sencillo. Ujú. Me gusta la sencillez y el lirismo suelo darlo como de manera velada a lo largo de todo el texto, quizás acentuarlo en ciertos, aquí me puedo permitir en algunos relatos acentuarlo un poquito más, en otros menos, depende del género, ¿no? En un relato que es absurdo, que es un diálogo disparatado, pues tampoco me voy a poner ahí a ser Ya, súper lírica. Pero en otros sí que me puedo permitir más ese lujo y aún así a mí me resulta difícil ya, ya. Ya. definirme a mí misma, Eh, pero puede ir eh, por ahí. el humor, lo que está muy presente en todo el libro, no sé si también la dedicatoria que haces a tus abuelos, donde les agradeces haberte hecho reír, puede también tener algo que ver con después el contenido del libro, pero no sé si utilizas el humor de forma deliberada también como una especie de contrapeso a ese lirismo bueno, para jugar y no tensarlo demasiado por un extremo o por el otro. Sí, totalmente. La solemnidad me aburre soberanamente y la intensidad. Creo que la vida puede ser y las historias pueden ser muy trágicas, muy épicas, los acontecimientos pueden ser pues eso, todo lo tristes que quieras, pero lo que cambia es
el tono con el que lo miras, ¿no? Creo que es mucho más agradable en la escritura y en la vida también, Ya. tomarte las cosas y ver las cosas desde ese prisma de ligereza. No es tanto de humor, que muchas veces sí es humor llanamente, sino en general como ligereza, porque si no, las personas con ser un poquito sensibles ya es que nos vendríamos abajo. Creo Ya. que los que somos así aprensivos, ¿no? Con el mundo que nos rodea y que, bueno, que miramos más allá de las cosas, que tenemos sensibilidad, al fin y al cabo, necesitamos agarrarnos a eso, al humor para seguir adelante. Sí, Ujú. es un recurso de supervivencia mental. No sabía que el cuento del niño gilipollas era autobiográfico. ¿Cuándo te das cuenta de niña de que ese niño gilipollas no existe como tal? Pues bastante mayor. Bueno, a ver, mayor no con 20 años, pero bueno, ya, bueno, cuando empiezas a saber que el ratoncito Pérez y que los reyes, pues quizás no, Ujú. no están tan lejos como creías, no están en Oriente. Eh, sí, de pronto de esto que te hace un clic en la cabeza y dices, un momento, pues, ¿cómo era posible que un niño gilipollas coincidiera todos los martes y jueves con nosotros en el autobús de vuelta de inglés? Y haces ahí el clic. Y por eso, pues, lógicamente, gracias al ingenio de mi abuelo, pues hice ese cuento y por eso está dedicado el libro a él, porque era un hombre realmente creativo y con mucho sentido del humor. Y, Ujú. y que me gusta que hayas sacado a colación la dedicatoria porque tiene un poco el espíritu que tiene todo el libro, ¿no? Que es eh, esa cosa tierna, ¿no? De los abuelos en pasado, y la hacían porque ya no están, pero que lo que hacían era hacerme reír, lo cual, joder, es bonito, ¿no? Recordar a alguien por algo así. Y bueno, por supuesto, mi abuelo está directamente relacionado con el niño gilipollas y mi abuela, la otra que sale en la dedicatoria, pues es que justo falleció el día de antes de recibir ese correo de Rebeca, de la editora, Sí. diciendo que querían publicarme. Con lo cual, sí, los dos han orbitado mucho ahí y los dos me hacían reír mucho. Mi abuelo más deliberadamente y mi abuela más creo que involuntariamente, Ujú. pero sí. Hablábamos antes del tono común que pueden tener algunos de los cuentos y yo no sé si el equívoco infantil que está presente pues, en muchos de los relatos también puede tener relación con ese origen literario, porque de alguna forma el engaño de tu abuelo con el huevo Kinder no deja de ser un juego literario también, una forma de contar una historia y de arrojar un poco de luz en la vida de alguien pequeño para hacerle más accesible, pues algo que de otra forma sería como muy pueril, ¿no? Regalarte siempre de forma mecánica y consumista algo, pues no tiene ningún tipo de poesía. Pero no sé si me refiero al juego de que el lector tiene siempre más información de alguna forma que la persona que está narrando las cosas, entre otras cosas porque el lector suele ser adulto, que el que pueda coger este libro, pero muchas veces los personajes están hablando de acercamientos al amor, a la crueldad, al sexo, que no entienden del todo. Pero nosotros como lectores, pues sí, digamos que tenemos la fotografía completa. No sé si ese es un espacio en el que te resulta cómodo escribir o que te mueve por algo. Sí, yo de hecho quizás tengo la fotografía completa ya cuando ha terminado el relato, pero mientras estoy en el proceso de escribirlo, es curioso porque estoy bastante en la posición del protagonista o de los personajes del relato. Creo que hay que hacer ese ejercicio de empatía y, y dejar que el relato y que la historia se desarrolle como deba desarrollarse, ¿no? Como pidan sus propias normas internas y no juzgar tanto desde fuera. Lo que dices de ver el paisaje desde fuera es más al acabar, creo. Ujú. O
me da la sensación. Mientras lo estoy escribiendo, muchas veces ni yo misma sé lo que está pasando. A posteriori parece que todo tiene mucha lógica y tal, y obviamente hay un proceso de corrección y de pensar para que queden todos los cabos atados, pero mientras estoy escribiendo no tengo esa sensación. Muchas veces estoy igual de perdida que están los personajes, solo Ujú, que intento sumergirme mucho en esa lógica interna para ver a dónde me lleva esa historia sola. ujú. Documentándome para la entrevista, he leído, ahora mismo no recuerdo dónde, que había sido algún taller literario hace años. Mm. Sí, ¿cuál ¿Y es tu qué? experiencia con los talleres literarios? Porque sabes que es un lugar muy controvertido en las conversaciones sobre literatura. Hay muchos escritores que los demonizan, que los detestan, otros que los demonizan y los detestan hasta que empiezan a impartirlos ellos. Hay siempre como una especie de, no sé si conversación clasista en torno al taller literario o no sé si es clasista o no, pero bueno, que hay una polémica muy recurrente ahí. Tampoco he tenido una experiencia amplísima, pero lo que he hecho, que ha sido en la Escuela de Escritores, estuve un curso, a mí me ha servido muchísimo, sobre todo para escribir todas las semanas eh, y encontrar un poco una voz, o no encontrar, pero bueno, porque creo que ni siquiera, o sea que todavía me queda mucho por encontrar, pero buscar y plantearme cuál es mi voz, no sé, escribir al final, desbloquear y estoy súper a favor, por supuesto. No creo que te enseñen a escribir, pero te enseñan muchas otras cosas que también son importantes. Ujú. No sé si la variedad formal de los cuentos a la que antes también hacías referencia puede también tener que ver con las rutinas de los talleres a veces de proponer ejercicios y proponer desafíos, digamos, desafíos formales a uno mismo para, pues eso, hacer algo que sea completamente dialogado, hacer algo que está en primera persona, pasarlo a tercera, digamos, esas entrañas, esas tripas literarias, no sé si te han servido también para buscar diferentes registros de manera más juguetona en el libro. Sí, yo creo que desbloquea eso un poco, sí, es verdad, que eso me ha servido mucho en el libro, el saber que se puede hacer un relato no solo diciendo pues el señor llegó a su casa y había un no sé qué, sino que se puede empezar por el final y luego volver atrás, que se puede hacer un relato solo a base de diálogos, que se puede pues mirar las noticias del día y buscar inspiración en una tontería en una esquinita a pie de página del periódico. Ujú, Cosas así, sí, o sea, eso también se logra leyendo, no hace falta un taller literario para eso, leyendo variedad, pero en el taller te lo ponen todo mucho más claro y más junto. Si el profesor, vamos, o el coordinador es bueno, te acercará a textos muy variados que igual tú no habrías descubierto de otra manera. ujú. Y decías que no eres todavía consciente de si tienes una voz literaria o no. No, fíjate, no soy muy consciente porque nunca estoy satisfecha, o sea, sí, por supuesto, estoy muy satisfecha de este libro, pero creo que acomodarse no es bueno ni sabio y yo estoy siempre en busca de algo mejor y de definirme más. Y me quedan todavía muchas experiencias vitales y mucho que leer en la vida y mucho que escribir, espero. Así que no me conformo con lo que he hecho ahora. Lo que he hecho ahora representa mi voz de ahora, pero quizás dentro de 10 años diga, joder, pues tampoco era tanto su voz, quizás era una voz, no sé, contaminada por otras cosas, por mis influencias o por, vete tú a saber, si al final Ujú. es que todos somos conglomerados de cosas, que es una voz propia, pues un collage de influencias y de muchísimas cosas. ¿Cuáles serían esas influencias? Pues es que son tan variadas, o sea, obviamente Ana María Matute, que viene aquí, claro, Ujú, sí, sí. en el libro sale hasta mi foto con ella, eh, ha sido una influencia muy importante como autora y también como figura, ¿no? Porque era una tía muy carismática, muy divertida, gamberra incluso para ser una mujer nacida en los años 20.
y también sus coetáneas, por supuesto, Carmen Laforet, Martín Gaite, etcétera. Pero es que también hay autores y autoras contemporáneos que me encantan, que he leído, yo qué sé, Elisa Victoria, Sabina Urraca, Ujú, incluso Ray Loriga, ¿sabes? ujú. Cosas bastante eclécticas. Y no soy tampoco de encasillarme con los contemporáneos, me encanta probar de muchas cosas, no diría, pues mira, Elisa Victoria es una referencia clara, ¿no? Porque es ella y mil más a su alrededor. Sara Mesa. Tampoco sé hasta qué punto esa gente me ha influido porque la he leído más ahora hace poco, ¿no? Ujú. Pero literariamente, pues sí, todo eso. Y luego también no hay que olvidar que soy hija de las películas de los 90 y de todo aquello, ¿no? De cine americano que inconscientemente tiene un imaginario que se te va metiendo dentro, ¿no? Esas grandes esplanadas, campos de trigo vacíos, abducciones extraterrestres, fantasmas, ¿no? Niños vestidos en Halloween. Quizás sean cosas que no se han visto tanto aquí eh, y que se me mezclan con las influencias de, pues eso, Ujú. de un libro de Carmen Laforet. Y Sí. es curiosa esa mezcla y creo que al final todos los de mi generación pues estamos un poco contaminados por eso y por la música y por las letras y Ujú. por la poesía, esta que te decía que me leían de pequeña. ¿Qué pelis, por ejemplo, concretas podrías decir que se mezclan un poco con tu universo? Pues muchas pelis indies de los 2000, eh, de no sé, pues desde Ghost World, por ejemplo, hasta Señales de Malam. Shyamalan, Mm. que quizás el último relato tiene algo de señales. Bueno, en general, el cine de Shyamalan creo que me impactó mucho en su momento y hay un poco de eso también. Películas basadas en relatos de Stephen King también, Ujú. que tienen como esa magia escondida detrás de otras cosas. Yo Sí. no he leído a Stephen King, he de decir sus novelas no las he leído, pero sí he consumido mucho del cine que se ha hecho basado en su obra. Ujú. Y, y sí, mucho de eso. ¿Por dónde te gustaría tirar literariamente a partir de ahora? No sé si tienes algo en el cajón, si ya tienes una idea clara o... Sí, hay una novela ahí que puede que salga en algún momento y quiero escribir, seguir escribiendo cuentos, aunque ya he tenido un poco de empacho estos 2 años, pero bueno, sí que he descubierto que es un género bastante apto para mí porque yo soy muy concisa. Como habrás visto, pues los relatos son de 4 paginitas o cosas así. Me gusta ser breve. Y quizás con la narrativa larga también, aunque quiero hacerla, pero también sea breve. Es Ujú. lo más probable. Creo que no debería traicionar a mi propio estilo así, de concisión. Y, y eso, pues no lo sé. Yo ahora me estoy dedicando también a la traducción Ujú. y quiero seguir escribiendo todo lo que pueda. O sea, tengo muchísimas ideas y a ver, también a ver cómo va funcionando. No espero vivir de escribir solo, ojalá algún día, pero bueno, de momento no. Pero sí de los libros, ¿no? De traducir, de lo que sea relacionado con el mundo editorial, que al final es a lo que me he dedicado mm, Ujú. todos mis años de trabajo. Ujú. Hay una cosa que he pensado también, por ejemplo, tú eres del 91, ¿no? Sí, Eh, es, yo también y muchos de los bueno, autores que están saliendo ahora también orbitan un poco en esa generación. Antes citabas a Sabina Urraca y Elisa Vittoria, que son algo mayores, pero también forman parte de una generación literaria que no sé si son exactamente nativos digitales, pero más o menos, ¿no? Que cuando empiezan a desarrollar sus primeros cuentos o lo que sea, ya tienen un acceso a Internet, ¿no? Hay muchos escritores que están saliendo ahora, que van por ahí, y tengo la sensación, no acabo de saber por qué, de que muchos de estos autores, también Adriana, no,
Andrea Abreu o Cristina Morales, que es un poco mayor también, pero bueno, más o menos. Internet no está en su literatura. No sé por qué. No sé si como una vía de escape precisamente a algo que ya tiene mucha presencia en su vida. Y sin embargo hay otras generaciones como más, un poco, pues, un poco más viejos, ¿no? Los Nocilla y toda esta gente que de alguna forma sí que se obsesionaron más con Internet y con la literatura fragmentaria que podían hacer de las nuevas tecnologías y todo eso, pero es una especie de deriva que se diluyó un poco y sin embargo las personas más jóvenes que estáis escribiendo ahora, que podríais tener establecer muchos más puentes de acceso con el mundo de la narrativa digital, no lo hacéis. No sé si tú te lo has planteado en algún momento. Claro, en el caso de ellas no sé por qué es, porque ellas sí que utilizan muchas referencias, es verdad, sus libros. Quizás porque no hemos sido totalmente nativas digitales, sino que Internet entró en nuestra vida eh, pues ya con 12 años o algo así, ¿no? No es lo mismo que la generación Z que ha nacido con el móvil en la mano prácticamente. Yo no tuve móvil hasta muy tarde y smartphone lo tuve al acabar la carrera, o sea, en la carrera no tenía un smartphone y eso es creo que bastante relevante. Y luego yo en concreto, hablando por mí solo, es que a mí me gusta mucho la universalidad, o sea, sí que en los relatos, en algunos, pues porque tiene que haber de todo, en algunos sí que hay muchas referencias claras, generacionales, pero en general me gusta más tirar a lo universal, mm, que Ujú. no se sepa incluso, a ver, al final son cosas que se perciben, ¿eh? Pero que no se sepa concretamente si lo ha escrito un hombre, una mujer, si lo ha escrito en 2022 o en el Sí. 97. Me gusta bastante eso y creo que es lo que voy a buscar de aquí en adelante, eh, en principio, vamos, no Ujú. sé, a largo plazo. Pero sí, es que me aburre Ya. mucho todo el día estar con internet y luego en la literatura volver a sacar eso. Ni siquiera como lectora me gusta, necesito desconectar de las pantallas y de las referencias Ujú. y los chistes recurrentes sobre eso. Sí, sí, sí. También, claro, al hilo de lo que estás diciendo, por ejemplo, tú eres de Madrid, ¿no? Sí. Eh, Madrid sale poco en el libro, está el cuento del autobús que yo recuerde ahora mismo, Ujú, y seguro que hay alguno más, pero que en general en los cuentos del libro hay pocas referencias espaciales o lo que decías antes, temporales. No sé si claro, ahora lo estás racionalizando y dices, no quiero hacerlo como autora o me quiero poner ese desafío. No sé si también puede tener algo que ver con esa dicotomía a veces un poco maniquea que se hace siempre, ¿no? De la literatura cuando es en tiempos de guerra, en tiempos de, pues ahora pandemia o lo que sea, siempre hay escritores que buscan un poco la evasión, ¿no? Hacer la literatura de la evasión, otros que buscan hacer una literatura realista para jugar o enfrentar la realidad. No sé si te has preguntado tú dónde te ubicarías dentro de esa dicotomía que ya digo que es muy maniquea, ¿eh? Pero... mm. Si tengo que elegir evasión y ensoñación y jugar, o sea, veo la literatura y la creación como un juego. Me Ujú, gusta ese sentido lúdico, quitarle todo tipo de solemnidad. Como digo, soy bastante enemiga de eso. Solo son libros, solo son historias, tampoco nos las tomemos tan en serio. Y creo que se ha notado en este libro que yo me lo he pasado muy bien. Dejándome ujú, llevar, jugando con las estructuras, con los temas y con el propio tono de las historias. O sea que sí, o sea, luego lo ves en perspectiva y dices, bueno, quizás sí que sea hija de un año como 2020, aunque no haya nada directamente relacionado con una pandemia. eh, Aunque sí hay una plaga de comadrejas que quizás ujú, podría estar relacionada, pero en general lo demás no aparece ni, vamos, ni se me habría ocurrido ni loca, hago cuentos sobre la pandemia y las mascarillas, pero sí que
sin querer luego ves que son personajes muy aislados, que buscan el contacto con otros, ya físico o espiritual o psicológico. Y quizás eso sí sea fruto un poco de estos tiempos, aparte de la soledad que siempre nos impregna a los seres humanos desde tiempos inmemoriales, pero en concreto de 2020 quizás sí. O sea, fue un año que yo creo que el año que pasé más tiempo de mi vida sin ser tocada por nadie y ansiaba un poco ese contacto humano. Y eso creo que se ha impregnado un poco. Eh, Odio hacer esta pregunta, pero a veces salen cosas interesantes cuando lo haces, que es cómo pasaste el confinamiento, más allá de eso sola y pues un poco con esas sensaciones comunes que pudimos tener todos. No sé si el hecho de que a ti te coincidiera con el empezar a visualizar un proyecto literario propio de futuro cambió, bueno, me imagino que sí, ¿no? Que cambió tu perspectiva totalmente, pero ¿cómo te revolvió eso por dentro? Pues como digo, yo pasé el confinamiento, lo que hablo es el primero, ¿no? Supongo que nos referimos Sí, 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 a eso al es. fuerte, al heavy. eh, Lo pasé sola en casa y el primer mes muy bien porque la verdad que era una libertad de esto. Yo estaba de ERTE, ¿no? Trabajaba en una cadena de librerías que obviamente echó el cierre en cuanto se hizo el estado de alarma. Me llevaron al alerta y era como, bueno, esto es indefinido. Y obviamente estaba muy inquieta por toda la situación, que era como una puta película de ciencia ficción, pero estaba bastante en paz porque estaba a mis anchas y sobre todo no tenía, o sea, esa liberación de la productividad, no tenía obligación de ser productiva ni de nada. Simplemente, pues, salir a aplaudir a las 8 y poco más, no tenía más obligaciones. Y al principio lo llevé muy bien. Luego, claro, fue ya el shock, yo creo que ya me quedé cucú porque pasó lo de mi abuela que te he dicho, que pasó a la vez que lo de que me contrataran en el libro y fue como algo muy trágico y algo muy bueno y muy impactante para mí porque lo de Blackie pasó muy rápido en realidad. Me pidió los textos, se los mandé y a las 2 semanas ya tenía una respuesta positiva y a la semana siguiente ya tenía el contrato. O sea que fue como, no lo asimilé del todo y ya me quedé, yo creo, ahí un poco, ujú. un poco perjudicada de la cabeza. Y por supuesto me ayudó muchísimo el tener una ocupación a partir de ahí, que era escribir los cuentos. Y fue una evasión y una tabla de salvación bastante interesante. ¿Cómo compatibilizas ahora eh, la rutina de escribir? Antes decías que los talleres te habían ayudado, ¿no? A por lo menos escribir todos los días o poder sacar algo semanalmente. ¿Cómo lo compatibilizas con esa cosa del day job, del tener que fichar y todo esto? Bueno, fichar no porque trabajo en casa. Como ahora estoy trabajando de traductora, yo me hago mi horario, aunque sí que intento tener un horario de persona normal, ¿sabes? Ujú. De mañana y parte de la tarde. Mm, y la verdad, escribir lo estoy intentando hacer mucho de noche porque creo que es la hora del día más tranquila. No sé, como que mi cerebro consigue aislarse un poquito del trajín diario. Y luego hay una cosa que me gusta mucho hacer, que es empezar un relato. Bueno, ahora mismo no estoy escribiendo relatos, pero cuando los estaba escribiendo, lo empezaba por la noche, estaba una hora, dos, lo que fuera, y luego me iba a la cama y pensaba en él antes de dormirme. Y ahí, al parecer hay estudios que lo demuestran, que es cuando salen las mejores ideas, y se te ocurren muy buenas ideas en horizontal y justo como en ese momento de antes de irte a dormir. Claro, no, muchas se te olvidan si no las apuntas y te cagas en tus muertos, pero sí que es un momento guay, es una rutina guay. Y eso lo escuché hace poco justo en un podcast a Laura Fernández, la escritora, que también lo hacía. Me sentí muy identificada. He visto también, bueno, le hiciste la última entrevista, ¿no? A Ana María Matute.
No sé si en el periodismo cultural, que veo que también has hecho alguna colaboración en prensa, en Zenda y no sé si en alguna otra, en alguna otra web o en algún otro suplemento. Eh, eh, no sé cuál ha sido tu relación un poco con el periodismo cultural, si es algo que te gusta, que te interesa solo cuando es algo muy concreto que te puede permitir, pues eso, conocer a una escritora a la que admiras, o es un mundo al que volverías y que te llama. Volvería como colaboraciones puntuales. No creo que pudiera dedicarme al 100% a eso. No soy periodista, nunca he pretendido serlo, salvo el día que fingí ser periodista para entrevistar a Ana María Matute, que me compinché con el director de una revista literaria que había conocido en el máster que estaba estudiando en ese momento. Le pregunté, oye, ¿cómo puedo conocer a Matute, que es mi escritora favorita? Y me dijo, un momento, puedes trabajar gratis para mí. Y yo encantadísima le hice un artículo eh, a, a, cambio de conocerla a ella y pasé una hora estupendísima con ella. Fingí ser periodista, escribí mi artículo de periodista y nunca más volví a eso, salvo, bueno, sí que alguna colaboración puntual que me encantaría seguir haciendo para cualquier medio que surja, revistas y todo eso. Pero desde mí, no quiero estar al servicio ni a nómina y de ningún periódico ni de nada de eso. No me sentiría cómoda y me sentiría aparte pues invadiendo un sector que no es el mío. No sé qué visión tienes de la industria editorial desde el lado de tu trabajo de día, digamos, como traductora. Cada vez hay más discursos ahora, más debates sobre si estamos sobreeditando, si hay una sobreproducción que no se corresponde con derechos laborales, maquetadores, correctores, traductores. No sé cuál es tu visión como trabajadora del gremio. Sí, estamos sobreeditando. Pero claro, decir eso con una convicción del 100% tendría que no haber publicado yo un libro este mes. O sea que al final sí, claro que estamos sobreeditando, pero yo misma también he publicado un libro que probablemente sea innecesario en el mundo. Así que, bueno, sí, sí con sus peros. También yo siempre he sido consumidora de novedades y me parece muy interesante. No creo que haya que leer solo, no creo que esté ya todo escrito y que haya que leer solo canon y tal, y grandes clásicos, que me encantan también muchos. Pero, pero bueno, o sea, hay que leer también cosas de ahora y voces de ahora, pero sí, hay sobreproducción, claro. Ya. ¿Por dónde va a ir tu siguiente novela o no me lo quieres o puedes decir? Mm, no sé si se puede, pero bueno, un poco sí, imagino. Es una novela de crecimiento, Ujú. coming of age, pero no clásico, pues igual que mis cuentos tienen un punto raro, fantasioso, medio mágico, pues también va a tener un Ujú. punto así la novela. Me gustaría seguir en esa línea, que quizás sea lo que me caracteriza, ¿no? Y lo que pueda marcar la diferencia de otras tantas Ujú. novelas de adolescencia. ¿Vuelves mucho a tus días en el instituto cuando te pones a fantasear, a escribir, a imaginar posibles historias? Sí, sí, no sé si a mis propios días concretamente, porque es una época horrible para, para recordar. Creo que es una época terrorífica para cualquiera. Y yo la recuerdo con terror y mira que tampoco es que sufriera bullying ni nada de eso, pero sí que es como que hay ahí como, no sé, 5 o 6 años de tu vida en los que vives en una incomodidad permanente y eso, recordarlo como experiencia propia no es grato, pero sí que como material literario es muy jugoso y muy interesante. Por eso hay muchos personajes de 10 a 14 años o de 10 a 15 años en mis cuentos y en mis textos en general. Creo que es una época muy, muy jugosa para exprimir, ¿no? Que, mm,
tienes ya uso de razón, pero no sabes hacer nada. Te ningunean todo el mundo, o sea, los mayores, por supuesto, pero también tus compañeros, tus amigos. No sabes relacionarte, no sabes quién te conviene, quién no sabes lo que quieres. Y encima hay cambios en tu cuerpo, estás como deforme y te sientes como horrible, pero luego las cosas buenas también las sientes con mucha exaltación y con mucha intensidad todas las primeras veces de todo. Y me parece interesantísimo. Creo que aunque se ha hablado mucho en literatura de la adolescencia, nunca me canso de leer sobre ello. El fantástico, no sé si ha estado presente siempre en tu literatura, en tu universo personal, o no sé cuál es tu relación con él, porque es verdad que ahora mismo no, pues no sabría decir, pero bueno, en muchos de los cuentos de este libro aparece de alguna o de otra manera, y, y me gustaría saber pues por dónde podían estar las raíces de esa atracción o de ese interés. No tengo ni idea, yo nunca he sido lectora de fantasía, salvo las sagas juveniles que todos hemos leído, pero luego me desenganché bastante de eso. Yo entro a lo fantástico más desde lo cotidiano, o Ujú. sea, desde lo extraordinario de lo cotidiano, que si lo estiras un poco ya se convierte en magia, pero si no lo estiras tanto, no, o sea, son cosas que nos pasan a diario a todos, ¿no? Viene más bien pues del absurdo, de la, no sé, de admirar las cosas, esas las casualidades que pasan en la vida que parecen mágicas, pero no es tan mágico como pueda parecer. O sea, no es género fantástico ni nada. Muchas cosas nos pueden pasar. Yo, de hecho, en el prólogo cuento cosas como medio pues, que no tienen mucha explicación, bastante extraordinarias que me han pasado a mí, algunas anécdotas eh, de coincidencias de la vida, ¿no? Ujú. Y cada uno seguro que tiene muchas más que contar. O sea, la magia está en nuestra vida cotidiana, si miramos bien. Ujú. No hace falta ¿Qué, irse a una saga épica. qué vida está teniendo el libro en este que lleva un mes editado? Sí, ¿Qué te está llegando? No sé si por redes sociales, por emails que pueden llegar a la editorial, no sé cuál es la temperatura que le estás tomando al libro ahora que está en las librerías, que está en las calles. pues de momento todo lo que estoy recibiendo ha sido muy bonito, con mucho cariño. Y una cosa que sí que se ha repetido bastante es que es sorprendente. Y eso me pone contenta, la verdad, porque creo que los relatos deben conservar esa cosa, al menos como yo lo veo, esa cosa de sorpresa, ¿no? De giros, sin condicionar la historia a eso, para nada. De hecho, hay alguno que no tiene giro, pero sí que buscar la originalidad y la sorpresa en cada uno de ellos. Y parece que de momento sí que lo han apreciado eso los lectores. Ujú. No sé si herencia de Shyamalan, eso a lo mejor. Claro, eso es Eh, culpa de suya, sí, total. Les daré su contacto que se lo pregunten a él. no te he hecho ninguna pregunta sensacionalista. Que puedas hacer un titular que pueda hacer que la gente entre aquí. No sé si te quieres meter con alguien o algo así, en plan, esas las preguntas que se hacen ahora los escritores, que puedas decir algo como odio la novela del siglo XIX o algo así, Algo que pueda así hacer. polémico, en plan, Sí, fuck Galdós o sí, algo así. algo de ese estilo, en plan, ¿dónde te sitúas en la polémica de Galdós está sobrevalorado o Galdós es un dios de la novela? No, no, es broma. No, no me voy a meter con nadie, solo con la masculinidad hegemónica que me parece ridícula. Eso si quieres se lo puedes poner. Sí, no, vale, pues vamos, espera, bueno, solo si tienes eso, 5 minutos más. ¿Qué autores ubicarías dentro de ese bloque de la masculinidad hegemónica? Ah, Pérez Reverte, no sé, Vilas o
algo así. Ya, Vilas. No me quiero meter en jardines, No. pero a ver, no me van a escuchar, pero bueno, que ya sabemos un poco todos. Ya. Bueno, a mí yo reconozco que pensé en pedirle una entrevista a Vilas porque me interesa mucho. Bueno, supongo que si pongo esto ya no me la concederá. Puedes cortarlo. Pero, o sea, es que a mí me interesa mucho el lugar desde el que escribe, sobre todo cuando escribe sobre sexo. O sea, hay pocas cosas que me resulten más desagradables que él, que no me parece un mal escritor, quiero decir. O sea, no me parece, es decir, a mí Pérez Reverte no me interesa nada como escritor, en ninguna faceta. Pero Vilas creo que hay cosas que son interesantes, pero luego cuando escribe sobre sexo es como una persona que no tiene ninguna frontera de la vergüenza, ni de... Es como que no tiene una idea remotamente real o aproximada de cuál es su imagen en el mundo. Es decir, ¿cómo me... Sí, es que, y no solo él, en general hay como una tendencia en hombres de esa edad que ya están de vuelta de todo, ya no tienen ningún tipo de pudor hablando de sexo, que eso está bien, no tener pudor, Sí, pero a un punto que da mucho cringe ya a escribir de forma ciertas babosa, escenas. quiero decir, no, Sí. no sé, Sí, aparte ya como que huele ha a cerrado, naftalina, digo, sí. huele a cerrado, de cosas de hace muchos años que están más que superadas, ¿no? Y lo que hablaba antes de la solemnidad y de que me parece ridícula esa cosa solemne o dura, ¿no? De la masculinidad tradicional. Y que representan muchos de estos autores y en general mucha gente de, no solo de cierta edad, sino también jóvenes, Ujú. siguen un poco encallados en eso. Y en los relatos justamente he intentado huir de eso con los hombres que salen. Los personajes masculinos pues se ridiculiza un poco eso, o son hombres Ujú. que también lloran y sufren y me parecen más auténticos, aunque sea dentro de un árbol mágico, Ujú. que lo otro, que es todo impostura y Ujú. artificio. Bueno, pues Julia Viejo, muchas gracias por haber accedido a tener esta charla. Mucha suerte con el libro y con la siguiente novela, que no sabemos cuándo saldrá, pero bueno, esperemos que sea pronto también, ¿vale? Muchas gracias a ti, Anso, y nada, súper agradecida y mucha suerte con el podcast también. Vale, te agradezco. Mala letra, con Anxo F. Couceiro.